conferencias nuevas que hay un tema que se llama la vid verdadera, por cierto. Está en el directorio de la vid verdadera y ojalá nuestro hermano lo pueda encontrar para preparar nuestra Biblia. En el Evangelio, ¿hay en memoria? Se llama el tema la vid verdadera. De hecho, se llama nuestro... Y quisiera, hermanos, que preparamos nuestra Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo número 15, para la honra y la gloria del Señor. Gracias a Dios. Nos dice así, vamos a leer los primeros 10 versículos para la honra y la gloria del Señor. Evangelio según San Juan, capítulo número 15, versículos 1 al 10. Gloria sea nuestro Dios. A su nombre sea dada la gloria. Nos dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permaneciereis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo os he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Tomen su asiento, por favor. El mensaje de la vid verdadera, el Señor Jesús siempre ha tratado de tomar en cuenta en nuestras vidas que se entienda el mensaje, que se entienda con claridad sus palabras y que la palabra que Él nos ha dado sea entendida y sea de comprensión. El Señor ahora toma una planta especial como ejemplo, que es la vid. Nosotros hemos escuchado de viñedos, hemos escuchado del cultivo de este fruto, y lo más que conocemos son los racimos, porque pues nosotros llegamos al mercado o estamos aquí en un puerto, hay muchas uvas, están en bolsa, a veces están en granel, pero sabemos que ese pequeño o esa ramita que sostienen
un fruto muy especial proviene de una rama principal, también de un tronco principal, y nosotros nos admiramos y decimos, ¿cómo es posible que de estas ramitas tan chiquitas esté un fruto tan sabroso, tan rico? Y el Señor siempre trató de marcar la claridad del mensaje. Hablar de el Señor Jesús es hablar de una persona muy especial que también dejó su trono y su gloria y vino a estar en medio de nosotros y dejó su trono y su gloria cumpliendo su palabra para que estuviéramos nosotros en el entendimiento de su voz y de su mensaje. Todos nosotros a la vez somos familias y como familias tenemos características muy especiales. Cuando fuimos nosotros hermanos y teníamos la armonía de una familia, siempre nos reuníamos a la mesa a comer todos juntos y a veces nos daba tristeza de que uno de nuestros hermanitos estuviera enfermo. Y ya le decíamos, si le gustaba mucho los duraznos, le decían, come, manito, come. Pero como estaba malito ya no comía nada. Y nosotros nos poníamos tristes. La familia, ya después que estaba sano, ya empezaba a hacer otra vez travesuras uno. Y decíamos, pues ya sanó, porque ya está sano. Está haciendo travesuras. Entonces, esa es la característica en la cual nos vamos dando en cuenta de que el fruto de la vid o los ramos, las racimos, no crecen solos. Entonces Dios nos habla a lo siguiente. Nos dice, si en una familia está el amor fraternal, y vaya que se extraña, si un hermanito se va de vacaciones, o circunstancias tristes, una hermana me decía que dentro de su familia se tuvieron que llevar a 2 hermanitos de ella chiquitos y se los llevaron otra familia para poderlos cuidar y porque estaban enfermitos, porque ya la mamá no estaba. Pero cuando a los 6 meses regresaron los niños a la casa, los niños ya no los conocían. Y le decían, hermanito, yo soy tu hermanito. Y el niñito ya no los conocía. Y lloraban los niños porque decían, es mi hermanito, ya no me conoce. A la distancia nos hace desconocidos. Hasta que ya vuelven a empezar a decir, a recordar, pero si eran pequeños, pues es muy difícil que se acuerden. Pero decía nuestra hermana, ya no me reconocían mis hermanitos y a mí me daba tristeza. Porque todos crecemos como un racimo, ¿sí, hermano? Todos crecemos como un racimo. Y cuando alguien se va, se extraña, y en ese racimo decimos, pues ya me falta uno, me falta alguien. Esto es lo que trata el Señor enseñarnos a nosotros. Él claramente dice, yo soy la vid verdadera. Quiere decir que hay muchas vides. Pero él expresa, yo soy la vid verdadera. Y dice, y mi Padre es el labrador. Él empieza a decirnos que como vid, él quiere que estemos todos en él. ¿Cómo? Conociéndole, reconociéndole, acercándonos a él y teniendo en cuenta que sin él nada podemos avanzar. Por eso dice San Juan 15, 4 al 5, permaneced en mí y yo en vosotros.
Y nos dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Nos dice, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podréis hacer. El mensaje tiene esta importancia de que nos acercamos y permanezcamos en Dios, y sobre todo en su misericordia. Pero a veces no nos podemos acercar, o no queremos acercarnos. ¿Por qué? Porque hemos estado distantes. Y a veces decimos, buscar de Dios puede ser bueno o puede ser malo. Hay muchos que no se acercan por desconocimiento, otros porque no quieren un compromiso, otros porque no han entendido que al acercarnos a Dios no es cambiar de religión, no es cambiar de mente, no es cambiar nada más así a las cosas, sino que lo que hace el Señor es el que nos transforma adentro. Él transforma nuestro corazón. Por eso nos dice que el que se acerca a Él es necesario que crea que existe Dios. Otro de los puntos importantes es que escudriñemos su palabra y que estemos también por medio de la palabra de Dios, que es la Biblia, la lectura de la Biblia, porque también por la Biblia y la lectura de ella nos habla el mensaje de Dios, y esa es la forma más clara para entender lo que es la bendición de Dios para nosotros. Pero ¿cuál es? Primero, la restauración de nuestra fe. Segundo, el perdón de nuestros pecados y quitarnos la carga tan pesada de este dolor y este prejuicio que a veces no podemos entender. Otra de las cosas también es acercarnos a Él con sencillez, con una sencillez de corazón. Y así nosotros por la palabra de Dios vamos escudriñando que Él está con nosotros. Entonces, el permanecer ahora nosotros en Cristo. La bendición de el permanecer en Él es que nos dice que dependemos directamente de Él. Pero en ocasiones decimos buscar de Dios. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿En dónde? Y el Señor nos está dando un pequeño ejemplo. Ese pequeño ejemplo nos dice, nosotros sabemos que vienen las ramas de la vid, vienen, y este fruto se empieza a agrupar. Y nosotros conocemos las uvas de esta manera. Pero volvemos al asunto. Hay unas pequeñas ramitas que empiezan, pues yo nunca he visto florear una vid. Yo nada más, como les digo, conozco los racimos. Yo creo que también ustedes aquí en la esquina veo que tienen bastantes uvas. Pero el Señor nos está dando a entender que este pequeño conducto, la ramita, debe de permanecer en Él, en Dios. Por lo tanto, nos dice así, estos conductos, esos tubos conductores reciben el agua y la savia del árbol principal, que es Cristo, y nos dice, reciben el agua, y el texto nos dice, hoy destaca la frase permanecer en Cristo. La palabra permanecer viene de una palabra griega que se llama meno, que se traduce quedar, permanecer, morar. Eso es lo que nos dice esta palabra permanecer. Vuelve a expresarnos, es permanecer, morar o quedarse. Y nos habla de algo muy importante. Nos habla de la comunión que se presenta que tengamos nosotros con Dios. Ahí nos dice, quedarse, permanecer, morar, nos habla de la comunión que persevera, hay una intimidad y una unidad con Cristo.
El mensaje de Él nos invita a que nos acerquemos nosotros a Él y que Él se permanezca en nuestras vidas. Este es el mensaje que el Señor nos quiere dar. El siguiente nos habla de un esquema importante que ahí estamos. El Señor se asemeja como una vid. Y ahí lo tenemos, el tronco, cada uno de sus ramas, viene también cada una de las estructuras y nos dice, yo soy la vid verdadera. ¿Cómo nos invita a permanecer el Señor Jesús en Él? Y al final, allí viene el brote, dice el pámpano o brote, que es donde nosotros, que es lo que tomamos y agarramos las uvas. ¿Cuántos han tomado sus uvas? Es un fruto muy rico. Entonces, pero el Señor dice, yo soy la vid, separados de mí, nada podréis hacer. Esto es lo que Él trata de enseñarnos. El venir a buscar de Dios nos abre un panorama diferente. Porque dice, mi Padre es el labrador, es el que tiene el control de nuestra decisión para que vengamos a Él, o también tomamos nuestra decisión de no venir a Él. Él lo va a respetar, pero nos invita a que estemos buscando más de Él. Y el Señor asemeja esta planta. Al tener nosotros esta planta, viene la siguiente. Observamos que el permanecer en Dios es una intimidad con Él. Es muy personal. Usted viene hoy a buscar de Dios de manera personal y solamente Dios puede hablarle a su corazón de manera clara si en este momento le dice, Señor, háblame a mi corazón. Eso empieza a ser una intimidad. Dios mío, bendice mi vida y háblame a mi corazón. Entonces nos dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Y saben cuál es el primer fruto que nos da? Uno de los frutos más importantes, así como están los racimos tan hermosos, es la paz. Una de las primeras cosas que Dios nos da es paz. La paz no la podemos encontrar en la tienda ni en la farmacia. No venden kilos, tampoco venden botes. La paz solamente la da el Señor Jesucristo. Cuando venimos en comunión con el Señor, bendice mi corazón. Y aun cuando uno se acerca a Él y no sabe qué decir, Él lo quiere dar. Simplemente dice, Señor, bendice mi vida. Es interesante, nos dice que el libro de usos y costumbres de las tierras bíblicas nos dice, la rama más cercana al tronco, a la raíz, es la que produce más uvas. Observen bien. La rama más cercana al tronco o a la raíz es la que produce más uvas. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros llevemos fruto. Porque tomando la bendición de Dios y teniendo su paz y su perdón, empieza a dar un nuevo fruto. Cada uno tiene una experiencia personal. Y esa experiencia personal es la bendición que Dios nos da. Una de las experiencias, un pastor, un predicador no puede hablar de algo que no ha experimentado. Y en mi caso, pues también fui invitado a una reunión cristiana y todo el día yo no entendía porque estaba duro de mi corazón y le decía, pues ya me invitaron aquí, vine con dureza de corazón, yo estaba muy expectante. Pero Dios empezó a hablar de manera personal en mi corazón. Y cuando ya quería retirarme, yo sentí quedarme a escuchar el mensaje. Yo ya sentí, porque empecé a sentir un encuentro personal con Dios. Él empezó a llamar personalmente a mi corazón. Y al final vino el mensaje, tú necesitas a Jesucristo, necesitas de su presencia, acércate a Él y pídele perdón. Yo no tenía más que esto, porque fue sencillo y le dije, Señor, si lo que dice este predicador es una verdad,
Con todo mi corazón sí se lo dije. Yo quiero que me hables a mí y me perdones. Así le dije. Dios escuchó este pensamiento mío, porque yo no sabía mucho orar. Y empezó a ser algo muy especial que no perdí ni la razón, ni nada, sino me empecé a sentir una inundación poderosa de la paz de Dios. Y el primer fruto es la paz. Te sientes seguro. Pero el siguiente momento fue momentos difíciles, dice, llevar mucho fruto. Entonces la naturaleza misma nos enseña que llevar fruto es la consecuencia y beneficio de la comunión con Dios. Y este es el momento que estamos ahorita platicando. Es una bendición que nos da el Señor. Entre más te acercas a Él, viene un fruto. Te acercas con confianza, por eso vienes a cantar, expresarle al Señor con gratitud lo que ahora reconoces que proviene de Él. También sea enfermedad, también sea prueba, sea lucha, vienes y te acercas y le dices al Señor, te reconozco como mi Dios. Hay una consecuencia inmediata cuando te acercas al Señor. Empieza la comunión. Muchos a veces pensamos, es que yo quiero que haya un cambio en mí, que me responda en esto, que me responda en aquello. Cuando nos acercamos a Dios, sabemos que Dios siempre va a responder en tres aspectos. Te va a decir sí, te va a decir no, o te va a decir después. Así es el Señor. Para nosotros entendemos esto. Te puede decir sí, te puede decir no, te puede decir después. Esa es una de las cosas que vamos entendiendo, pero en el plan de la salvación es inmediato, La paz de Dios, el perdón. ¿Por qué? Porque empieza un beneficio del fruto, la comunión con Dios. Y dices, veo las cosas diferentes, porque Dios me está hablando a mi corazón. Y ese es el anhelo de nuestra vida. Cuando procuramos la comunión con el Espíritu Santo, que también está con nosotros, experimentamos la verdadera renovación, pues Él es la fuente de nuestra vida. Este momento es un momento de paz para todos nosotros. Pero muchas veces yo he leído este pasaje, hemos dicho, o he escuchado, pero una cosa es leer y ahora que tú te estás acercando, simplemente dile al Señor, bendíceme en mi corazón. Esta es la conexión, que empieces tú a acercarte a la vid verdadera. Y gracias a ello, el siguiente nos dice, Dios quiere transformarnos con testimonio verdadero. Entonces, viene, verso 2 es el fruto, el mismo verso 2 dice más fruto, y el verso 5 dice mucho más frutos. Pero estoy hablando en nuestra vida. ¿Cuáles son estos frutos? La palabra del Señor dice que cuando tú te acercas a Él, tu vida es completamente renovada porque nace de nuevo. Entonces, no teníamos, dices, ¿cómo voy a nacer de nuevo así? Si antes eras distraído, apático por las cosas de Dios, dices, ahora tengo un anhelo por las cosas de Dios. Ese es empezar a llevar el fruto. Lo que antes no hacíamos, por ejemplo, veía a mi esposa trabajar, y ahora que nosotros tenemos una familia, pues qué bendiciones. Si antes éramos indiferentes, pues no, que trabaje y haga lave la ropa, lave los trastes. Pero cuando empieza a llevar un fruto, ya no eres así. Dices, ahora voy a ayudar a mi esposa, ahora le voy a llevar esto, veo que hace falta esto en la casa, ahora lo voy a llevar. Esto le hace falta a los muchachos también. Necesito abrazar a los muchachos porque no los he abrazado. Y ustedes saben que un abrazo para un niño de parte de sus papás es muy vital. Entonces, eso es lo que quiere decir el Señor, que nos va dando un fruto. Cuando un papá o una familia estaba distanciada, empieza a haber un fruto de renovación, de unidad. ¿Por qué?
Porque el Espíritu de Dios es el que empieza a llevar un fruto en nuestra vida. El perdón, la conciencia, la fraternidad, la estabilidad y sobre todo, más que todo, el reconciliarnos unos con otros. Y a veces es tiempo de decir, perdóname, creo que he sido muy descortés todos estos días. Esto empieza a ser un fruto y ese fruto es el que Dios da cuando hay perdón, cuando hay una restauración, cuando nos empezamos a unir a Él. Y Él claramente dice, separados de Él, nada podremos hacer. Hoy actualmente muchas familias caminan juntas, pero completamente lastimadas o dolidas, porque una parte falla y otra parte también. Y a veces lo que más falla es precisamente en la forma de tratarnos. Pero es cuando llega Dios en nuestras vidas, empiezas a ser bien paciente. Empiezas a hacer las cosas como Dios ha querido que seamos, uno como Él. Entonces, nos dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Qué quiere decir? Que nuestras relaciones humanas y nuestras relaciones espirituales, el Señor las va limpiando al acercarnos. Y esto es personal, pero también lo hemos visto. Si tú oras más, poco a poco el Señor va limpiando, va quitando lo que no agrada a Él y también lo que nos estorba en nuestras vidas. Por eso dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. ¿Ustedes cómo van cuando vamos a comprar las uvas? ¿A cómo está el kilo? Pues a 60, 70 pesos, porque a mí me gusta comprar uvas. Y a veces cuando las veo a oferta, pues hasta me compro un kilo. Y entonces las llevo con la armada porque sé que son muy ricas. Pero así es la vida, llevamos un fruto, pero el fruto también es en nuestra casa, nosotros buscando a Dios a través de nuestras mejores relaciones como familia. Hoy Dios quiere hablar a nuestro corazón para que nos acerquemos a Él. Como la uva no puede permanecer si no tiene una rama principal. Vamos a dejar de ser indiferentes, vamos a dejar de ser apáticos, muchas veces enojones, porque empieza un fruto, el fruto que Dios quiere poner. Es por ello que esta preciosa y maravillosa enseñanza del Señor nos dice, recordando que también hay una parábola del sembrador. Recordemos, todos sabemos, aquí todavía se sembran los campos, pues ahora lo hacen las máquinas, o también vemos que a veces se hace a mano, pero ahorita casi más lo hacen los tractores con los implementos para sembrar, pero ponen la semilla. Dice, recordemos la parábola del sembrador. Esta parábola nos dice que el mensaje fue sembrada en buena tierra, porque hay de 3 tipos de tierra, 4 tipos. En el camino, entre las piedras, entre los espinos y en buena tierra. Este mensaje hoy también es a nuestro corazón, porque llegamos y Dios nos da la palabra. Y a veces cuando decimos, bueno, sí la creo, pero que está en el camino, así como en la calle, luego vienen las aves y se comen las semillas, ustedes lo saben. Si usted pone allá afuera un poco de maíz o de trigo, lo que van a venir rápidamente las aves van y porque no están sobre la superficie. Así es la palabra de Dios. Muchas veces llega la palabra y la dejamos que quede superficialmente y ahí quedó. Por eso nos dice, recordando esta palabra, la parábola del sembrador en buena tierra, es la cuarta posición, y en ella está lo siguiente. Primero cayó entre el camino, fue quitada.
El que nos quita el anhelo de buscar de Dios directamente, la Biblia dice que es el maligno, es el diablo. Él te va a quitar, ¿no? ¿Para qué vas al templo? ¿Para qué vas a buscar de Dios? ¿Para qué lees la Biblia? Se quita la semilla. Y por eso ya se acaba el anhelo. La otra que cae también entre las piedras son las críticas. Y como no hay muy buena profundidad de tierra, dice, pues sí, ya no, me duele la crítica, ya no sigo. Y si muere la semilla. La otra que cae entre espinos, la Biblia nos dice que viene a ser todos los afanes que tenemos. Los espinos los asimila como afanes. Tenemos el problema de que no hay dinero, que hay muchos gastos, que voy a trabajar más y más y más. Y todo esto, no tengo tiempo para Dios. Y decimos, ya no tengo tiempo. Pero esto nos ahoga. El día de ayer que estábamos platicando, una de nuestras jóvenes, bueno, hay dos jóvenes de la iglesia donde estuvimos, ellas son médicos cirujanos. Entonces les preguntaba, ¿cómo están? Bien, hermano, trabajando. Y dice, luego nos llaman para las cirugías, pero siempre le he pedido al Señor, danos el tiempo para las cirugías, porque es tiempo también de buscar. Y dice, pues yo le dice, ella como médico cirujano, dice, yo oro al Señor para cuando venga por mucha emergencia el médico, el paciente, tengamos el tiempo para buscar de Dios, dice. Entonces ya es otro tipo de enseñanza, depender de Dios y no decir, tengo un enfermo que se me está muriendo, no, sino que le piden al Señor que no se enferme tan grave y ya en el tiempo, ya después de buscarle, dice, ya que terminó el culto, hermano, que me llamen las cosas que quieran llamarme. ¿Por qué? Porque primeramente también yo necesito buscar de Dios. Pero hay muchos que confunden los afanes, las necesidades, que tengo que trabajar más, y se va el tiempo. Ya no lo usamos. Por eso los espinos son los afanes. Y el que no tengo tiempo, recuerden que algo más importante, y siempre será en vida. Si tú quieres que tus hijos te amen, abrázalos en vida y cuando estén chiquitos. Abrázalos cuando están siendo adolescentes también, porque están pasando una transformación. Acompáñalos también cuando ya están siendo jóvenes y que también necesitan ese apoyo. Por eso, en todas las etapas de la vida, nosotros recibimos un apoyo, un impulso, mucha corrección, mucha también enseñanza y disciplina para bien, forjándonos a buenos valores y principios. Y es lo que también quiere el Señor. Que así como la vid da frutos, tiene que ser también sembrada en buena tierra y el mensaje debe de quedar bien claro en nuestro corazón. Este día el Señor quiere que el mensaje quede en tu corazón. Tú necesitas a Dios. Y que este mensaje que ya veniste, que es un gran triunfo y una gran bendición, pues también le digas, Señor, quiero ser buena tierra, que tu palabra quede en mí bien firme. Y es para pedirla. Por eso dice, va a producir 160 y el 30 por 1. Es maravilloso esta enseñanza que Dios nos da. Es por eso que tenemos que recordar, dice, esto significa que producimos o damos fruto para Dios en la medida que nos sometemos a su voluntad. Pero el sometimiento no es una imposición así, sino es una decisión o también es un razonamiento de convencimiento personal. No es nada más decir, hazlo así, es una decisión personal. Y todos nosotros hemos sido también transformados por el poder del Evangelio, por una decisión personal, un convencimiento tal, yo necesito de Dios. Yo necesito la misericordia de Dios.
Recordemos que hay una enseñanza bíblica donde el Señor envió a sus discípulos en una barca y a la mitad del tiempo hubo una gran tormenta, pero Él iba con ellos. El Señor iba ahí con ellos en esa barca y ellos vieron la tempestad y vieron todo el problema y uno se acordó, primero vieron el problema y después uno se acuerda y dice, si aquí está el Señor durmiendo con nosotros, Señor Jesucristo, y le despiertan, Señor, despierta que perecemos. Y el Señor con la paz le enseña, ¿qué tenéis vosotros hombres de poca fe? Así los llamó. Y les dice, enmudecieron los vientos, el mar se aquietó, y los hombres reconocieron que el que estaba con ellos era el Dios Todopoderoso. Este mismo también así nos pasa a nosotros. Queremos y nos desesperamos por los problemas graves que tenemos. Todos hemos estado en un hospital, todos hemos recibido diagnósticos completamente duros y difíciles, y a veces decimos no hay escapatoria, pero ahí mismo el Señor nos dice, yo estoy con vosotros. Y se lo digo porque familiar mío muy cercano, que fue mi mamá, estaba en una cuarta etapa de cáncer. Yo no lo sabía. Llegamos entre zozobra, pero le decíamos, Señor, ve con nosotros. Pero el mismo doctor, ya que nos dio el diagnóstico, nos dice, señora, usted puede seguir adelante si hacemos esto. Y se acerca, mi mamá me ve como si fuera yo su papá. Y me dice, ¿qué dices? Yo le dije, adelante. Pero lo que más me llamó la atención es que una enfermera le dice a mi mamá, tenga confianza, las cosas van a estar bien. Y yo al escuchar esas palabras, dije, pues Dios está con nosotros. Y después de eso, desde ese tratamiento hasta después, tuvo 20 años más de buena salud para gloria de Dios. 20 años más. Dios nos habla, hermanos, que en medio de nuestras pruebas y luchas también, porque separados de mí, nada podréis hacer. Los muchachos tienen anhelos, muchos anhelos, y pues ¿qué quieren? Yo también tenía mi anhelo. Yo primero quería ser presidente de la República. Bueno, quizá fui presidente de mi equipo de fútbol. Pero también quería ser piloto aviador. Y pues sí, hermanos, ahora lo único que tengo es pues, un avioncito que tengo y pues no soy piloto aviador, pero hoy gracias a Dios somos, gracias a Dios, pues lo que somos, amén. Pero cada uno tiene sus anhelos, pero en Dios nuestros anhelos son dirigidos por Él. Porque separados de Él, nada podremos hacer. Una maestra se acercó conmigo y estaba llore y llore. Y me decía, maestro, nunca voy a ser feliz. No voy a encontrar un hombre que esté contento, que estemos bien, tengamos una buena familia. Estaba bien triste. Y le dije, ¿por qué no le pide a Dios que la bendiga con un buen esposo? Hermanos, hermanas, Dios le concedió un buen esposo a esta maestra. Y a mí Dios la bendijo porque se casó con un directivo de un colegio donde estábamos nosotros. Y hasta la fecha, hermanos, cuando los veo, nada más se ríen conmigo. Digo, Dios la bendijo, ¿verdad? Sí, Dios me bendijo. Y no venía al templo, hermanos, nunca vino al templo. Pero el que pide, recibe.
A mí me dijo así. Y luego les digo, me dicen las alumnas que lo tengo. Y les platico la misma experiencia. Ay, maestro, ya no hay hombre como... No, ya hay. Más que están bien escondiditos. No te preocupes, parecemos petróleo, pero nada más los limpias y vamos a salir bien. Entonces le dije, pues pídanle a Dios un buen esposo. Ya ha quedado así. Entonces, el que pide recibe, pero nos lleva precisamente a esto. A un sometimiento en Dios, pero sometimiento es en elección personal. ¿Quieres que Dios te bendiga? Acércate a Él y Él te va a indicar lo que es agradable para Él. Pero la primera es buscarle. Así que nos dice así, pues así como dice, muere el pámpano al separarse de la vid, ¿a dónde más iremos si solo a Cristo tiene palabras de vida eterna? Nosotros ahora ya lo entendemos. Tenemos que estar siempre unidos a la vida en Dios. Pruebas, luchas, necesidades, aún, nos dice la Biblia, nosotros aún más allá de nuestra propia muerte. Y la muerte para nosotros, hermanos, no es zozobra, ni es que se acabó todo, se van a quedar dolores, no. La muerte para nosotros claramente lo dice la Biblia, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. O sea, vamos a entender que esa enseñanza de la vid verdadera nos lleva a que hay paz y debe de haber consuelo. Sí, vamos a extrañar a nuestro ser querido y lo vamos a extrañar bastante, pero la Biblia dice que también San Pablo se pone, el apóstol San Pablo se pone y dice, a veces estoy en entredicho. No sé si mejor es estar en la presencia del Señor, con Cristo, que con ustedes, así decía. Por eso expresó, para mí el vivir es Cristo, en un tiempo en su vida, y el morir es ganancia. Pero esto lo entendemos cuando viene nuestra vida en Dios. Nuestra vida en comunión con Dios. Cuando venimos a Él y estamos en la vid verdadera, que es Cristo, ya no estamos en el decir, cuando hay pruebas, siempre dejamos el modismo, échale ganas. Pero ahora nosotros podemos decir, ¿por qué no? Le echamos fe, confianza y nos acercamos más a Dios. Entonces, esta es la palabra. Alejarnos de Él nos hace a veces improductivos para el reino y por eso dice, separados de mí, nada podréis hacer. Esta es la bendición que el Señor nos invita para estar en Él. Nos dice, ya pasamos al siguiente, solamente una condición, pidamos que sea quitado que el espíritu que domina nuestra carne, el enojo, los problemas, vamos a pedirle al Señor que este sentir que a veces nuestro carácter, nuestra manera de vivir, y pues Dios la quiere quitar. Vamos a esta carta, Romanos 7, nos expresa así, versículo número 17 y 18 al 20 dice así, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Esta enseñanza es clara. Versículo 18 dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Se ejerce la voluntad. Y es allí donde Dios quiere que también ejerzamos nosotros esa voluntad en nuestra vida. Por eso Dios quiere, pidámosle al Espíritu de Dios y a la gracia del Señor que quite de nosotros esto que a veces no queremos. Porque dice, lo dice bien aquí, y si hago lo que no quiero,
ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Esta palabra nos lleva a comprender que solo podemos obtener la victoria con seguridad y confianza cuando clamamos a Dios, y por la intervención de la presencia del Espíritu Santo, Él va ayudándonos y nos va fortaleciendo. Si llenamos los requisitos de la fe, el Espíritu Santo nos encontrará en el camino. Dice, no tratemos de vencer confiando en nosotros, porque muchas veces decimos, es que yo lo puedo hacer. No, claramente el Señor nos dice, versículo Romanos 8:26 dice así, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Repetimos todos, por favor. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que en este momento no hay pérdida, no hay pierde. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice, el Espíritu de Dios, ya que viniste aquí, Él te va a ayudar, pero también es necesario que tú le digas, permíteme que tu palabra quede en mi corazón. Y esa es la invitación de hoy, que tu palabra, Señor, quede en mi corazón. Nos dice así en Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, morís. Mas nos dice aquí, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, moriréis. Entonces es ponernos sobre toda fortaleza y decirle, Señor, en tu nombre lo puedo hacer. Expresamos muchas veces, he dado testimonio con ustedes, me acerco con las personas, pues que las veo a veces muy, muy mal. Veo personas que tienen mucho alcoholismo en la calle, y ya se regresa uno, les compra un tamal, les compra un taco, come por favor. Y a veces pues hay la oportunidad de decirles, deja esta cadena que tienes. Y es precisamente, es que necesitan a Dios. Porque aquí lo dice, y nos lo dice muy claramente, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y las personas necesitan la ayuda de Dios en esa debilidad. Nosotros también, a veces, ya quiero volver a reaccionar igual. Necesitas la ayuda de Dios, y el Espíritu de Dios te ayuda en medio de esa debilidad. Por eso nos dice Romanos 8:26 nuevamente, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Por lo tanto, también en San Juan 16:13 nos dice así, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os lo hará saber, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu de Dios nos sigue ayudando, tomando de Él. Marcos 14:38 también. Marcos 14:38. Expresa así, velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y vamos casi a nuestro cierre de esta mañana. Y oraremos al Señor. Y así estamos nosotros. Nuestra comunión con Dios es ahora. No tienes que ser ni religioso, ni haber pasado muchos años, sino que el que ya conoce la palabra sabe que estamos unidos a Él. Pero los que vamos llegando también
aquí nos dice, vemos que una rama se ha cortado. Nuestra comunión con Dios es la que sostiene la vida que el mismo Cristo un día nos dio. Tenemos una nueva vida en Dios, porque Él nos la entregó a nosotros. Así como es vital el agua para los seres vivos y morirían sin ella, el creyente necesita de Dios para vivir realmente su vida, su nueva vida. Acércate a Él y bebe del agua viva. Ahí vemos una imagen. Le dice a esa rama que cayó, le dice, hola Ramón, me alegra volverte a ver, te ves rarísimo, ¿cómo estás? Está secándose, porque ya no está unido al tronco. Muchas veces también nuestra vida se separa de Dios. Por eso se vuelve seca y sucumbe. Y decimos, no quiero nada de Dios. ¿Quién sabe qué me están diciendo? No, porque está separado de Él. Y el Señor vuelve a decirnos, yo soy la vid. Y en una versión dice, y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en Él, producirá mucho fruto, pues separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Una versión especial. Recuerden que una versión es la traducción de la Biblia, pero en un lenguaje más vernáculo. Y así nos dice. Por eso, pues en este día, es un día de salvación. Y nosotros como iglesia debemos estar siempre orando. Señor, salva a los que han venido hoy por primera vez. No podemos ser cristianos de un corazón autosuficiente, no, jamás, porque sabemos que solo dependemos de Dios. Esta es la bendición que Dios nos ha dado a través de su palabra esta mañana. Y la invitación en esta hora, queridos hermanos y visitas que están con nosotros, nos da mucha alegría. Gracias a Dios también por Rocío que está con nosotros, nuestro hermano Pedro. Esta es una enseñanza sencilla. El Señor quiere que vengamos a Él. El Señor nos invita a acercarnos a tener su paz. Iglesia de Cristo, ¿creen que el Señor está con nosotros? Pues aquí tenemos, hermanos, hoy también, pues unos invitados especiales. Queremos orar por ellos. ¿Creen que el Señor les va a bendecir? Tenemos que elevar nuestra oración y venir delante de su presencia. Nos ponemos de pie, hermanos, y vamos a orar pues por el esposo de nuestra hermana Erika. Que Dios le bendiga. Que también es primo de nuestro hermano Javier, gracias a Dios. Y pues, ¿por qué no oramos unos por otros? Rocío, pues vamos a orar también por ti. ¿Por qué no se acercan al Señor en esta mañana? Dios tiene un mensaje, nos habló. Solo basta que tú le digas, háblame a mi corazón. Hoy hay una palabra y el Espíritu de Dios está aquí con nosotros. Oramos al Señor, hermanos, nos ponemos de pie y oramos con todo nuestro corazón. Eleve tu oración. Señor, en esta hora, bendito Dios y Padre Celestial, nuestro corazón, Señor, está gozoso, está alegre, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz para todos nosotros. Te ruego, Señor, que bendigas la vida de esta congregación. Pero en este momento tenemos visitas especiales. Está la vida también de Rocío, que ha estado viniendo, Señor, con su papá. Pero también te pido, Señor, que le bendigas. Que le bendigas abundantemente, juntamente con mi hermano Pedro. Porque este es el mensaje que tú nos das, claro, sencillo. Que nos unamos a ti.
y tú te encargarás de lo demás. Gracias te doy, Señor, por la vida y el corazón del esposo de nuestra hermana Erika. Tú eres el que eres fiel, Señor, porque la oración es poderosa. Toca su corazón, Señor. Toca su vida en este momento y en la sencillez de su mente. Él pueda decir, te necesito, Señor. Porque, Señor, ya estamos en esta reunión para adorarte, para bendecirte y glorificar tu nombre. Muchas gracias te doy, Señor. También por la vida de mis hermanos, por la vida de nuestros jóvenes. Cada uno de nuestros hermanos, Señor, que también están en esta hora. Te rogamos, Señor, por nuestros jóvenes intermedios, secundarios y adolescentes. Una experiencia poderosa en salvación. La salvación. Te rogamos, Señor, que ellos también tengan ese encuentro y ese acercamiento. Porque tu palabra dice, separados de mí, nada podréis hacer. Señor, te ruego que también en su mente están grandes anhelos. Pero lo más importante es Dios. Contigo podemos caminar. Pero teniéndote a ti, Señor, tú guiarás nuestros pasos. Dirigirás el corazón, pero hoy es el día de salvación. Señor, tú eres el que perdonas todos nuestros pecados. Es un día perfecto, día maravilloso en el cual el perdón de Dios es una verdad. Aquí está, Señor, estas familias, cada uno de mis hermanos que se han acercado para tener comunión contigo y en Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Gracias, Señor, por este mensaje que tú nos haces y nos acerca, que tú eres la vid verdadera de salvación. Gracias, Señor, porque nos invitas a acercarnos a ti. Toma cada corazón. Y gracias por las personas que hoy están con nosotros, pero también tú trata con ellos. Tu Espíritu Santo les hable a su corazón, Señor. En Cristo, nuestro bendito Salvador. Te lo pedimos. Muchas gracias a ti, Señor. En el nombre de Cristo. Te lo pedimos, Señor. Alabado sea. Todavía estamos en un tiempo muy especial. Quisiera que cantáramos, hermanos. Este himno especial, tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer. Himno 74 para la honra y la